Diga, estoy bien por un camino, se ve, hermano, pero a ver, hice la mitad ya en proyección misionera. ¿Cómo? No, ni siquiera. Bien la interés. Lo que pasa es que el precio de su pase no se puede ni siquiera igualar porque costó la sangre del Señor Jesucristo. Ya, hermano, porque no se puede irse comparar ni con el oro ni con la plata. Yo le quise vender para vivir. Pero dice que el hermano Dios mediante va a vivir más de 100 años, así que todavía podemos negociar. Pero con esa paciencia que desarrolla lo ha vivido 100 años. Bueno, dice, hermanos, esa canción que cantamos, no me acuerdo cómo se llama el título, nada en contra suya prevalecerá con respecto a la iglesia del Señor. ¿Cómo se llama? Firmes y adelante. Y estamos nosotros desarrollando el estudio de vida cristiana, ¿verdad? Dentro de la vida cristiana estamos desarrollando disciplinas espirituales. Entre ellas habíamos ya terminado de considerar las disciplinas de abstinencia o disciplina de no me recuerdo la palabra que había utilizado. La abstinencia habla de que nosotros dejemos cosas que no están como mínimo edificándonos, ¿sí? Porque el Señor dice, todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿verdad? Entonces, hay cosas que no son malas en sí mismas, pero no están sumando. O nos están estancando o nos están haciendo retroceder. Entonces, de hecho, ya eso el Señor nos dé sabiduría para quitarlas de nuestras vidas. También, a partir de hace ya varios domingos atrás, estamos compartiendo acerca de las disciplinas espirituales de actividades. Entre ellas, estuvimos viendo la importancia, hermanos, de desarrollar una relación personal con Dios, una comunión personal con Dios a través de su palabra y a través de la oración. Son actividades que demandan de nosotros disciplina. ¿Por qué? Porque dentro de todas las actividades que tenemos son otras o nuevas, inclusive para los nuevos cristianos, nuevas actividades que tienen que ingresar a la estructura de nuestra vida, no solamente como complementos, sino como lo más importante. Porque dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es el primer mandamiento. Entonces estamos hablando de actividades espirituales que deberían de, a partir de que yo me he entregado a Cristo, deberían de estar ocupando las actividades más importantes en mi vida. También vimos, hermanos, otras actividades y la última es la disciplina en la comunión de los santos. Y para hacer un repaso breve, para los hermanos de repente que necesiten escuchar, hablamos, hermanos, que desde el inicio, desde el comienzo de la iglesia del Señor allá en Pentecostés, Hechos capítulo 2 en adelante, encontramos que la iglesia cristiana, los cristianos, dice que desarrollaban su vida cristiana en comunidad o en comunión. Si quieren, o el hermano va a estar poniendo ahí Hechos capítulo 2, versículo 42. Y habíamos dicho que esta palabra perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la oración y en el partimiento del pan. Tiene una connotación muy especial porque en aquel tiempo ya empezaron a ser perseguidos los cristianos. Hasta cierto siglo, el Imperio Romano especialmente es el que perseguía. Y ser un cristiano, hermanos, realmente era saber de que la vida de uno como seguidor de Cristo
estaba en peligro inclusive. Las Escrituras vimos también que utiliza conceptos, varios conceptos. Yo desarrollé 3, pero hoy quiero completar con el cuarto concepto. Y hablamos de conceptos que habla de la iglesia del Señor. Cada concepto transmite verdades. Y estuvimos considerando el primer concepto en Efesios capítulo 2, versículo 19, nos habla de la familia, que la iglesia del Señor Dios lo presenta como la familia de Dios. Y habíamos visto ahí que el énfasis de esa palabra, de ese concepto, es el ambiente espiritual que vos y yo necesitamos para crecer espiritualmente. Así como la criatura dentro de una familia, dijimos, bien formada, normalmente recibe los cuidados, recibe la educación, recibe el afecto, la corrección, la disciplina, los límites que les ayudan, primero les protege y luego les ayuda a formarse como personas de bien. Ese mismo pensamiento es lo que transmite la palabra de Dios cuando lo compara a la iglesia con una familia, donde tenemos un solo padre, un hermano mayor, primogénito, dice, entre muchos hermanos, y menciona que todos somos hermanos unos con los otros. Entonces, recordamos que dijimos eso. Y estos conceptos, hermanos, lo que intentan es despertar en nosotros la conciencia de que somos personas privilegiadas por ser parte de la iglesia de Dios. Miren, tenemos una familia. Ayer al hermano Roberto, el hijo de Ñago Mercinda, que hace mucho nos está congregando, yo le dije con toda la propiedad, el amor y la sinceridad del mundo, le dije: Roberto, sabes que contás con tu familia de la fe, y le abracé. Y ese es, hermanos, él tiene que saber que cuenta con una familia. Tal vez no viene más, pero nosotros no nos olvidamos de él. Cuando oramos, hay hermanos que oran por Ñago Mercinda y le están mencionando a Roberto, a Cristian, a Rocío, a Emily, que son sus hijos. Así que una persona que te recuerda delante de Dios, sinceramente, hermano, ese es un amigo, ese es un hermano, porque delante del Todopoderoso te está haciendo memoria. El segundo concepto es la casa de Dios, y para que esta familia de Dios pueda reunir las condiciones para ser ese ambiente que vos y yo necesitamos para crecer espiritualmente en esta familia, hermanos, la casa de Dios complementa un poquitito, porque cuando dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15 específicamente, Pablo le escribe esa carta a Timoteo y le dice: aunque tengo la intención de pronto ir a verte, te escribo estas cosas para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Pero esa traducción, hermanos, si podés poner por favor en LBA o en NTV Benjamín, encontramos que la traducción en esas traducciones, repito, se ajustan un poco más a lo que Pablo quería transmitir con lo que dijo. Ciertamente estaba diciéndole a Timoteo para que sepas cómo debes conducirte, pero no solamente le decía a Timoteo, le decía a toda la iglesia para que sepan cómo deben conducirse. Sería una expresión más ajustada al pensamiento que Pablo tenía. Y cuando habla de casa y habla de conducta, estamos hablando, hermanos, de disciplina, estamos hablando de normas, estamos hablando de límites que hace falta. Yo creo que toda casa tiene. Toda casa, ahí en el colegio, hermano, donde yo trabajo, la criatura que está dentro de esos parámetros, dentro de su familia. Y miren que hay criaturas que solamente viven con su mamá, hay criaturas que viven solamente con su papá, hay criaturas cuya familia es abuelo o abuela, o tío o tía, pero por lo que él o ella vive dentro de su familia, se ve que en esa casa hay disciplina, se ve que en esa casa hay límites que le están protegiendo al chico de demasiados peligros que hay hoy día, por ejemplo, a través del internet o allí afuera. Cuando en una casa hay esos elementos, hermanos, la criatura está creciendo y se ve en su conducta. ¿Dónde se va? Se ve.
saluda, pide permiso, da muchas gracias. ¿Me entienden? Entonces, cuando hablamos de la iglesia como casa de Dios, tenemos que también entender de que por eso en la iglesia tiene que haber disciplina, tiene que haber normas, tiene que haber límites que nos están ayudando a que esta iglesia local tenga el ambiente que yo necesito para crecer espiritualmente y para que los nuevos hermanos que el Señor va añadiendo a la iglesia puedan crecer bien. Y ahí, hermanos, todos nosotros tenemos lo que diríamos la palabra responsabilidad. Y me estaba diciendo un pastor esta semana, 3 veces por ahí me dijo: hermano, no es por con la creyente, oye, responsabilízase a la iglesia. No es por con la creyente, oye, comprométese a la iglesia, ni me estaba diciendo, por su experiencia propia. Y porque escucho de otros pastores que estaban mencionando eso, de que los hermanos no nos queremos más comprometer con el Señor y con su iglesia. Entonces, muchas veces por eso, hermano, en la iglesia, el nuevo cristiano encuentra más malos ejemplos que buenos ejemplos que le ayuden a crecer bien en el camino del Señor en su vida cristiana. Por eso dije que todos estamos llamados a ser responsables de que en la casa de Dios, que es la iglesia del Señor, nos conduzcamos todos como debe de ser. El tercer concepto que habíamos considerado el domingo pasado es el de un cuerpo. Y allí el énfasis, dijimos, es la unidad, la unanimidad, la armonía. La unidad, la unanimidad, la armonía y también, hermanos, el preocuparse los unos por los otros. ¿Sí? Así como cuando en nuestro cuerpo una de nuestras manos se lastima, normalmente el otro que está sano ya está trabajando por curarle. Y inclusive el otro brazo, la otra mano está trabajando el doble para evitar que el que está lastimado tenga que hacer algo que le evite curarse. Y así mismo en la iglesia tiene que ser. Somos muchos, dice, pero miembros, uno del cuerpo de Cristo, en singular. Hay un solo cuerpo. Y segundo, miembros los unos de los otros. Y para que cada miembro, cumpliendo cada uno su función, dice, podamos todos, como cuerpo, crecer en aquello, hermanos, que es la cabeza, que es Cristo. Estar concertados, unidos en Cristo y poder crecer. Y importante tener. Y entonces cada concepto, hermanos, vimos que estaba transmitiendo un énfasis a lo que es, a lo que tiene que ser la iglesia del Señor. Entonces ahora vamos a orar, porque vamos a ver el cuarto concepto que dice la palabra de Dios, que la iglesia es un templo santo de Dios. Oremos. Padre eterno, una vez más te damos gracias por tu palabra, Señor. Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Si podemos, por favor, acompañar la lectura. Vamos a encontrar el cuarto concepto. Dice el versículo 20 al 22, la palabra de nuestro Dios dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, repito, en quien todo el edificio, y está hablando de la iglesia, y aquí lo está comparando con un edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que la iglesia lo está comparando con un templo. Y cuando hablamos de templo, ¿quién me puede ayudar? ¿En qué pensamos? Cuando alguien nos habla de un templo, imagina la templo. Hermanos, ¿me pueden ayudar? Yo me imagino una estructura. Sí, pero ¿para qué esa estructura? Para adorar. Sí, reunirse y adorar. Entonces, cuando el Señor nos está
hablando de que la iglesia es como un templo, el énfasis que está dándole ahí es adoración. Hermanos, y vamos un poco ahora a Primera de Pedro, capítulo 2. Y me gustaría que el hermano Benjamín, mi amado hermano Benjamín, ponga en el NTV, por favor, Benjamín, capítulo 2, versículos 4 y 5. Hablando del Señor Jesucristo como la piedra viva, principal, como la piedra dice viva. El versículo 4 dice, acercándoos a Él, estoy leyendo en la versión Reina Valera, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y ahora va a hablar de nosotros que estamos en Cristo Jesús. Vosotros también, la iglesia, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Puedes leernos, hermana, tu versión si tenés, Mirta, por favor? Así como está ahí. 2, 4 y 5. Sí, por favor, hermano. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Gracias, hermana. Hermanos, qué profundo. Ojalá estos conceptos estén, hermanos, de alguna manera alimentando, animándonos, fortaleciendo la convicción que tenemos de congregarnos. Porque miren lo que dice, hermanos, cada uno de ustedes conmigo somos una piedra que el Señor está, con el cual el Señor está edificando un lugar de adoración a su nombre. Les recuerdo, hermanos, que Dios dice en Juan capítulo 4 que Él busca que los verdaderos adoradores adoren su nombre. O sea, hermanos, ¿qué razón tenemos nosotros más que suficiente que venir, reunirnos para que el nombre del único Dios verdadero y eterno sea adorado en este lugar? No en este templo material, en este lugar, en la iglesia del Señor. Nosotros podemos reunirnos bajo un árbol y para Dios, hermanos, se está reuniendo ese templo, esa casa espiritual que Él quiere que se reúna para que le adoremos, que Él busca, hermanos, que le adoremos. Hermanos, en esta casa espiritual que es la iglesia, conformado por cada uno de nosotros como una piedra viva en Cristo Jesús, hermanos, nosotros somos el templo, pero también nosotros somos el sacerdote. Miren lo que dice ahí. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Nosotros somos los sacerdotes que tenemos que oficiar esa adoración a Dios. Encima, hermanos, nosotros somos otra vez, y tiene que ser así, el primer sacrificio que se ha ofrecido en adoración a Dios cada vez que nos reunimos. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Es decir, hermano, todos los demás sacrificios, todas las demás formas de adoración tienen que empezar porque uno mismo se entrega a Él en sacrificio vivo, en una consagración total. Ven en ella, cada domingo sea en la cual, hermano, la entrega volumente, de ella entrega pan, hermano. La Biblia dice que somos como una torta cocida a media, un lado de oye, otro lado ni no llevo oye. Así Dios le considera al cristiano que no se entrega totalmente. Y todo lo que hace no tiene sentido para el Señor. ¿Por qué? Porque lo que Dios espera de vos y de mí, primero, en primer lugar, hermanos, es que así como Cristo se entregó por mí íntegramente en aquella cruz, yo responda a ese sacrificio de manera también íntegra, incondicional y voluntaria. ¿Me entienden?
no por necesidad, no por conveniencia, sino voluntariamente, íntegramente, incondicionalmente. Y por rícolas, hermano, por la pesa de la y entregaron, huiro para ir de comer, hermano. Esa vida cristiana que decimos tener no sirve, no le sirve a Dios. Y eso se ve en la conducta, para que sepas cómo debes conducirte, dice. Huiro reír la sea creyente, hermano, a hacer el cobepe, hay colaya, y una vez se trabajo, jape, ese colegio, ese eroga, jape mismo, hermano. En la iglesia del Señor, mi conducta es lo que habla, más fuerte que mi voz. E digo, Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré por mis obras. No va a ser necesario que yo le diga a nadie que soy un cristiano, que soy un seguidor de Cristo. Porque mi conducta, mi forma de hablar, mis pensamientos, hermanos, van a dar testimonio de mi fe. Y Dios te llama, hermano, y me llama a mí a entregarnos por completo. Es decir, ahora ni me gusta y allá, y por mí te pregunto ese, ya que descarga viroreí, hermano, porque viroreí es el a media nomás entregarnos al Señor. Es todo o nada. Uno murió por nosotros, dice, para que luego todos podamos nosotros morir. ¿Morir a qué? Morir a nosotros, morir a este mundo, morir al pecado. Eso es lo que manifestamos cuando nos bautizamos en el agua. Ese mensaje le dijimos a la gente y a la iglesia de que hemos muerto juntamente con Cristo al pecado. Y que hemos decidido a partir de ese momento en que nos hemos entregado a Cristo, a vivir a Cristo. Para que dice todos ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Díganme, hermanos, si estoy diciendo algo que yo nomás lo estoy inventando o es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, hermano, ¿qué esperamos para hacerlo? No esperemos más nada, hermanos, porque la única manera de experimentar la vida abundante que Cristo vino a darnos es con esa fórmula: morir para vivir. Amén. Entonces, hermanos, hablamos del sacrificio, el templo, la iglesia de Dios. Nosotros somos los sacerdotes, nosotros somos los primeros sacrificios que tenemos que traerle al Señor vida entera. Y después, hermano, lo que sale de nuestra boca, una alabanza, va a llegar al Señor como un olor fragante. Esa ofrenda que vos traes, ese dinerito que apartaste de todo lo que el Señor te dio y viniste a traer como ofrenda, tiene un valor superlativo delante de Dios, al punto de que aquella viuda 2 blancas nomás dio, y mucho menos que los demás estaban dando. Pero el Señor Jesucristo, a quien observó y a quien realmente exalzó, fue a esa viuda que dio poco, pero dio de corazón. Dio un corazón entregado, un corazón que tenía fe, confianza, dependencia, y dio en adoración. Entonces, cuando nosotros nos entregamos en sacrificio vivo al Señor, hermano, íntegramente, incondicionalmente, voluntariamente, hermano, todo lo demás al Señor le va a agradar. Todo lo demás, sea tal vez para nosotros poco o mucho, le va a agradar. Entonces, hermanos, este es otro concepto con la cual quisiera en el nombre de Jesús alentar a la iglesia, a cada uno de nosotros, a congregarnos, porque la vida cristiana desde un principio se vivió en comunidad, Y quiero terminar, hermanos, voy a terminar cortito, quiero terminar con este último punto, que es una actitud de los corintios. Y vamos a 1 de Corintios capítulo 11, versículo 17 al 22, y vamos a ver un poquitito, hermanos, que Pablo, a través de una pregunta, confronta a los hermanos de la iglesia de Corintios con una actitud. Vamos a ver un poquitito el contexto histórico, el contexto gramatical, qué significa esa palabra, y luego vamos a ver un poquitito cómo hoy esa actitud tenemos que evitar, hermanos, ¿sí? Vamos a leer entonces del versículo 17, dice: abusos en la cena del Señor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Y dice no os alabo porque Pablo estaba alabando otras cosas de esta iglesia. Pero en este asunto que él va a mencionar ahora, dice no os alabo,
porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y otras traducciones dicen, no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, los que son genuinamente cristianos. Umi ochi paitea, umi oye entrega paitea, jamás para no entrega paia. Los problemas son necesarios, dice, para que se manifieste eso. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Quiero considerar primero el contexto histórico. Evidentemente Pablo, que estaba en otro lugar y escribió esta carta, se cree que estaba en Efeso, fue visitado, y él menciona en el capítulo 1, versículo 11 de esta carta, menciona a la familia de Cloé. Y esas personas fueron los que le llevaron estas informaciones. Entonces, cuando aquí dice Pablo, y en parte lo creo, pareciera ser que está diciendo Pablo de que una parte cree, otra parte no cree, pero no es eso. Lo que está diciendo Pablo es que el informe que recibió de esta familia, él lo cree. Y él está hablando creyendo que ese informe es cierto y que estas divisiones estaban pasando en la iglesia. Y Pablo también trae a la memoria, este es un contexto histórico, dice, hermanos, que en Corintios las reuniones, también se le llamaba iglesia, porque la palabra iglesia significa reunirse aparte. Dice que había reuniones políticas, y en las reuniones políticas era común que haya facciones, haya bandos y haya divisiones. Y Pablo lo que le está diciendo a ellos es que ellos, como una iglesia política, prácticamente se estaban reuniendo. Y ahí en los primeros capítulos, Pablo menciona: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿verdad? Yo soy de Cristo. Pero aquí, hermano, la división que Pablo está mencionando no se refiere a eso. Se está refiriendo, hermano, a una diferencia socioeconómica. Y vamos a ver por qué. Según literaturas cristianas, que no es la Biblia, sino libros de historia antiguas, de antes. Tenemos, por ejemplo, a Claudio Josefo, ya mencioné varias veces, que provee muchas informaciones históricas. Hermano, dice de que la iglesia primitiva se acostumbraba a reunirse en estas reuniones, a comer, a hacer un almuerzo primero, ya habrán escuchado esto varias veces, que cada uno traía su comida y la idea era compartir la iglesia todos juntos. Y al final de esa comida fraternal, podemos llamarle, se hacía la celebración de la Santa Cena. Se oraba, se cantaba un himno, se oraba por el pan, por el vino, y compartían. El problema aquí, hermanos, en Corintios, estaba leyendo, como dije, el contexto histórico de que entre la iglesia en Corintios había personas que eran muy acaudaladas económicamente, y ricos, y plata de taigue. Y nos imaginamos que venían muy bien vestidos, ¿verdad? Como todos nosotros. Yo estoy bien vestido. Y había hermanos pobres, cristianos pobres. Uno, que no venían bien vestidos. Y segundo, que la comida que traían no era igual al que el rico traía. Y entre ellos, peor, hermano, dice que había esclavos cristianos que venían andrajosos y venían sin nada. ¿Se entiende? Entonces dice aquellas anécdotas escritas que Pablo se está refiriendo, hermanos, uno, que los ricos empezaron a apartarse. Estamos hablando de ese almuerzo pre-Santa Cena, que dice, inclusive con el tiempo lo llamaron ágape. ¿Sí? Habrán escuchado también ese nombre, habla del amor. Pero lo que los corintios estaban haciendo, hermanos, no era nada, no tenía nada que ver con el amor, porque los ricos con su comida
se apartaban de los pobres y sucios, y más todavía de los cristianos que no tenían nada. Entonces dice, hermano, de que por eso Pablo dice, no tenéis casa donde comer, porque dice que los ricos, hermano, dicen que los ricos se apresuraban a comer su comida, no querían que los pobres coman, y menos al esclavo que no trajo nada. Que se vea cada uno, o sea, había un egoísmo. El pecado es egoísmo total. Imagínense al final de esa, no sé qué se puede decir, no era una reunión para bien, como dice ahí, era sino para mal. No, era una reunión de amor. Imagínense al final que compartan la Santa Cena. ¿Cómo lo que compartían? Era una hipocresía total. Por eso Pablo le dice, no os alabo. Y por eso Pablo dice que había una actitud de menosprecio hacia los hermanos que tenían baja condición. Ese era el problema, ¿verdad? Ahora, lo que yo quiero un poco, hermano, con esto es sacar esa palabra menosprecio. Porque es una actitud, en este caso, posiblemente alimentado por el egoísmo. Puede ser también que haya sido alimentado por el orgullo, porque los ricos dicen que venían con la mejor pilcha. ¿Y qué es lo que querían? Presumir, ¿verdad? Presumir lo que eran, lo que tenían. Y yo personalmente veo, hermano, como derramar agua delante de un sediento de agua. Que voy a estar con un hermano que no tiene prácticamente nada, un esclavo, y vengo yo con la mejor pinche y con mi comida, un manjar, y otra vez llego a otro lado. Increíble, ¿verdad, hermano? Es como derramar agua delante de un sediento. Y avasallar, atropellar, hermano, sentimentalmente, emocionalmente, espiritualmente a ese pobre hermano. ¿Cómo se habrá retirado ese hermano de allí? ¿Sí? Entonces, hermanos, la palabra que ahí utiliza Pablo es la palabra, y voy a mencionar, alguno puede verificar, es katafroneo. La palabra kata es siempre me olvido de esa palabra, es una preposición que significa abajo. Y froneo, hermano, es una palabra que significa mente. Y la traducción literal de eso es que yo estoy pensando que el otro es menos que yo. Por eso es que se traduce en menosprecio. También se traduce en tener en poco. Por ejemplo, en 1 Timoteo 4:12 dice que nadie tenga en poco tu juventud. Y la palabra ahí es la misma. En mi mente, Timoteo tenía aproximadamente 30 años. Por esa condición, muchos cristianos no querían respetarle a Timoteo como anciano, como pastor. Y Pablo le dice, no vaya a dejar que te tengan en poco. Trata de ser ejemplo. Bueno, hermanos, esta actitud de menosprecio, hermanos, pasa por la mente. No, muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta, pero nuestra forma de conducirnos está manifestando una actitud de menosprecio. No estamos considerando el valor real de algo o de alguien, en el caso de la iglesia. Porque en la iglesia no estamos hablando de algo, estamos hablando de alguien, de personas, que sos vos y soy yo. Y miren, hermanos, quiero ahora sacar un poquitito de esa palabra y traerlo a nuestro tiempo. Cuando nosotros pensamos poco de algo, de alguien, tenemos en menos a alguien, estamos despreciando, estamos menospreciando, no estamos considerando el valor real de alguien o de algo. Ahora mi pregunta, hermanos, ¿existe hoy día esta actitud en la iglesia del Señor? A ver si me pueden responder. ¿Existirá o no? No existe. ¿Existe? Hay diversas maneras. Y ahora quiero dar esa pregunta. ¿Cómo se manifiesta hoy día? En aquel tiempo vieron que los ricos se vestían y no se juntaban con los pobres ni con los esclavos, y se apartaban y se comían ahí entre ellos esa purana, con la que uva, tolina, allí va. Bueno, hoy día, ¿cómo podemos decir, hermanos, si me pueden ayudar? ¿Cómo se manifiesta esta actitud de menosprecio? De que en mi mente yo no le estoy dando el valor real a algo, en este caso a la iglesia. ¿Cómo se manifiesta? Ayúdenme, por favor. No viniendo a la iglesia, hermano. No viniendo a la iglesia, por cualquier razón. Porque hay razones, ¿verdad, Andrés? Y gracias hay razones que evitan que vengamos.
Y Dios lo sabe, Dios lo entiende, Dios lo comprende. Pero estamos hablando de aquello que se vuelve una excusa ante Dios. No venir a la iglesia. Esa es una manera de menospreciar, hermano. Porque vamos a ponernos más llano, malo el trabajo. Tengo un compañero de trabajo creyente. Le agarró bronquitis. Hermano, todos le dijimos, andate a tu casa, todo fue la joda. Al otro día nos sorprendió, vino otra ahí, tenía todo ya, respiraba con dificultad, llevando faltarle el trabajo. ¿Por qué? Porque para él es valioso ese trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de faltar a la iglesia, y no estoy diciendo que vengamos enfermos, no, hermano, digo nomás de la actitud, ¿verdad? Ni dijo, no. Hay veces que lo más espiritual que podemos hacer es descansar, reposar, ¿verdad? Eso, pero digo nomás, hermano, como dijo el hermano, cuando faltamos y ya cualquier cosita ya nos ataca. Después, otro hermano, faltando a la iglesia. ¿Alguien puede agregar algo más? Falta compromiso. Compromiso. No asumir compromiso, como dijo el pastor. Los hermanos, ¿saben qué, hermanos? Por ejemplo, un discipulado demanda sacrificio, no, compromiso, demanda compromiso. Es involucrarte, estás cansado. Tengo un pastor que sale del trabajo, dice, hermano, un pastor de otra iglesia, y tengo discipulado, dice, y él, no sé, ora, se baña y se va al discipulado con esa persona que está creciendo gracias al estudio, que él está realizando. Y suele contar, caneón, hermano, que vamos a hacer, aprende después. Impresionante mensaje de ya renovar hace fuerza. Hermanos, compromiso. O sea, no comprometiéndome sería, ¿verdad, hermano? Porque el compromiso, por ejemplo, en mi trabajo, y tomo siempre el trabajo, es real, hermano, porque ni tormenta nace yo creo, y se le hace trabajar. O que nace más, ahora hace trabajar. Estoy hablando de mí. Y muchas veces en la iglesia, o su no, ayer vas allá, no, allá. Otro, hermano, o pasamos ya porque nuestro tiempo no nos da. Hermanos, los corintios manifestaban esa actitud para con la iglesia, presumiendo, por ejemplo. Se iban a la iglesia para presumir lo que era, lo que tenían. Y ustedes me van a decir, pero hoy eso no ocurre, hermano. Hay personas que vienen solamente para presumir lo que tienen, ¿verdad? También, hermanos, creando divisiones, porque la Biblia dice claramente, hermanos, que nosotros tenemos que estar unidos, y hay hermanos que vienen solamente a querer dividir. Ocurre, hermanos, hay hermanos que solamente vienen para dividir o para criticar, y yo no estoy hablando de la crítica constructiva, porque la crítica constructiva es necesaria. Hermanos, esto se está haciendo mal. ¿Qué te parece si podemos hacerlo así? Yo me ofrezco. Si te necesitas, yo me ofrezco. Esa es la crítica constructiva. Pero la crítica destructiva, hermano, todo el tiempo iba a ir y hay cosas feas, pero no todo es feo. Hay también cosas lindas. Y hay personas que vienen solamente para criticar. Y el egoísmo, hermano, que mencionamos de los corintios. Muchas veces, hermanos, somos egoístas porque no sé si conscientemente o inconscientemente no estamos considerando que los hermanos me necesitan. ¿Verdad? Los hermanos necesitan verme, sentirme. Y yo necesito de los hermanos. Pero para mí es más razonable una situación que a mí me gusta para quedarme en casa. Y no venir y no considerar la necesidad que tiene el cuerpo de mí. Porque recuerden, hermanos, que todos somos miembros y todos nos necesitamos unos a otros. Todos nos necesitamos unos a otros. Y, hermanos, entonces estamos hablando de no congregarnos regularmente. Estamos hablando de... esta es una nueva situación que encuentro acá. Nos retiramos después de la primera reunión, hermano. Yo no digo si hay una situación real. Pero, hermanos, quiero nomás imaginarme delante de Dios. Allá arriba me voy para adorarle hoy día, no es ni día, es un momento de la eternidad, y me levantaría, hermano, por la situación que me estoy levantando para irme, me levantaría a dejar de darle ese tiempo de adoración a Dios. No creo, hermano.
Y la Biblia dice, hermanos, que la fe tiene que a nosotros hacernos creer de que Dios es y de que Dios está. Y cuando yo, hermano, en la primera reunión me levanto por una situación que si me considero profundamente delante de Dios, no justifica mi ida, hermano, estoy ofendiendo a mi Dios. Esta casa espiritual se reúne para adorar al Todopoderoso. Y yo les invito, les aliento, hermanos, a que consideremos y que las cosas que nos van a llevar después de la Santa Cena sean realmente situaciones que me den paz delante de Dios. Que no me hagan sentir, hermanos, tal vez como en esta mañana, mal. Yo sé, hermano, que lo que estoy predicando no es dulce. Ella tenía hermano, la de visita en la ciudad de hermano, hay veces que no da gusto. Para mí no da gusto, hermano, porque yo no soy mejor que ustedes. Yo soy digno de mayor misericordia porque estoy enseñando algo que a mí primero me está cortando. Hermanos, díganme si no estamos menospreciando la iglesia de Dios, la casa espiritual de adoración de Dios, cuando cualquier cosa me hace faltar. Cualquier cosa me hace retirarme a mitad de la adoración, porque tenemos que entender, hermanos, que la Santa Cena y la escuela dominical es un todo. Cuando yo me retiro a la mitad, me estoy yendo a la mitad de la adoración a Dios. No es que ya cumplí con Dios porque viene la Santa Cena. Es también un pensamiento, una filosofía mundana. Ese es la iglesia católica. Yo me acuerdo, yo me iba domingo, ya por salir de ahí, ya carne carretilla, ya cumplí con Dios, decía yo. Yo decía así y vivía como quería. A domingo a Llerina, porque ese es cumplir con Dios. No, hermanos, no es así. Ser miembros de la iglesia del Señor Jesucristo es un muy grande privilegio. Miren lo que dice esa canción: nada en contra suya prevalecerá. Jesucristo dijo que las tinieblas no prevalecerán contra la iglesia. Como que a la iglesia no le va a detener las tinieblas. La iglesia tiene el poder. Lo que estamos en la iglesia, hermanos, tenemos un privilegio demasiado grande. Hay personas que hoy día no están en la iglesia por algún motivo. Querrían estar en la iglesia. Porque fuera de la iglesia estamos a merced de Satanás. Por eso Pablo le dijo a la iglesia de Corinto: echad echad a aquel perverso, a Satanás. Porque fuera de la cobertura de la iglesia, hermano, estamos a merced del enemigo. Y muchas veces no valoramos el ser miembro de una iglesia. Y las bendiciones, y acá dice, nada en contra suya prevalecerá. Es muy grande el privilegio que tenemos por ser miembros de la iglesia del Señor. Pero eso demanda, hermano, tres cosas. Demanda sentido de pertenencia. Somos un miembro importante, valioso y necesario para los demás miembros. Así como los demás son para nosotros también muy importantes. No seamos egoístas, hermano. Pensemos también un poco en los demás, hermano. El efecto que causa cuando nos retiramos después de la Santa Cena en ese hermano que se queda no es bueno. Vale, viejo, no es un buen efecto lo que se causa en mí cuando yo veo que parte de mí se está yendo. Sentido de pertenencia, sentido de identidad en forma individual, donde yo estoy, ser consciente, hermanos, de que estoy representando a la iglesia del Señor, a Cristo mismo. Y cuando me reúno con los hermanos en unidad, unanimidad, armonía y amor, estoy manifestando, hermanos, algo muy importante. Estoy proyectando algo muy importante que Jesucristo dijo es necesario para que el mundo crea en Él y para que el mundo sepa que Dios le envió a Cristo, es la unidad. Eso se tiene que ver aquí, hermanos. A mí me preocupan demasiado los miércoles, reunión de oración no manifiestas. Yo sé que hay muchos hermanos que trabajan, están enfermos, no vienen. Estoy hablando de aquellos hermanos que pueden venir. Yo les animo a que vengan. Que el mundo vea que aquí la iglesia del Señor está unida en oración. ¿Sí? Si después de esto, el otro miércoles, este miércoles que viene, volvemos a estar 4 o 5, yo por lo menos deduzco de que el resto no está pudiendo. Quiero creer que lo está pudiendo. Porque el que puede, yo creo que después de esta palabra que estamos hablando en esta mañana van a estar. No creo, hermano, que un cristiano
cristiano se desentienda de la palabra de Dios. Porque está en la bella alma. Voli jape, fútbol jape, picnic jape, allá falta no hay campamento jape. Pero una reunión de oración es tan importante, hermanos, para la iglesia del Señor. Es tan importante. Y por último, tener sentido de responsabilidad, eso que dijiste, Mirta, compromiso. La iglesia necesita cristianos comprometidos, hermano, que se vean su conducta, que están comprometidos con Dios y están comprometidos con su obra. Eso se necesita, hermano. Eso que hace que yo me levante todos los días a irme al trabajo. Eso que hace de que anoche hasta las 2 de la madrugada estuve en una actividad familiar y al otro día no bajé ni un minuto tarde de trabajar, hermano. Parece lo que alguien vino me sacudió porque hay sentido de responsabilidad. No necesito ni despertador porque tengo sentido de responsabilidad. Eso también, hermano, la iglesia necesita. Creyentes comprometidos. Valoremos, honremos este privilegio, tomando la decisión de comprometernos con el Señor y su iglesia a la cual pertenecemos. Hermanos, conduzcámonos como cristianos comprometidos con este privilegio de ser miembros de la iglesia del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a orar.